Buenas, buenas, saludos para todos, que Dios les bendiga. Nuevamente arrancamos, nuevamente arrancamos con una transmisión en directo. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un tema que lo venimos tratando hace tiempo, es parte esencial de nuestro mensaje, es parte de lo que revela el amor de Dios, es lo que revela también obviamente el carácter de Dios, tiene que ver con la deidad. Ustedes saben que hace varios temas atrás, varias presentaciones atrás, sobre todo desde el debate que tuvimos sobre el tema de la deidad, yo he estado presentando algunos argumentos para sostener de que si bien la Biblia llama a Dios o dioses a muchos en la tierra, hay solamente uno al que se llama Dios Altísimo, es decir, el que está por encima de todos, el que está arriba de todo, ¿no? O sea, arriba, inclusive arriba de Cristo, ¿sí? Arriba de Jesús. Que Jesús mismo se sujeta a su Padre, ¿no? Y esa sujeción, obviamente que es voluntaria, ¿no? Y que no disminuye en nada la gloria que debe recibir Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre ordena a sus ángeles que adoren a Cristo y nos ordena a nosotros que nadie puede honrar al Padre si no honra al Hijo. Y nadie puede acercarse al Padre si no es por medio del Hijo. O sea que debemos recibir al Hijo como aquel Dios sobre todas las cosas, que fue puesto por el Padre como Dios sobre todas las cosas, como lo dice 1 Corintios 15. Así que vamos a estar tocando un argumento más sobre este tema, pero ya no para hablar del título Dios Altísimo, que ya está expuesto en videos anteriores, incluso hay un documento con todos los versículos. Dios mediante voy a unir esos versículos con los que estoy por compartir hoy para armar un, algún archivo con todos los textos, ¿sí? Con todas las explicaciones. Hoy vamos a hablar de otro título, que no es que lo vamos a mencionar así como muy seguido ni muchas veces, porque no es un título que debamos mencionar de manera liviana. Yo solamente lo voy a mencionar cuando lo lea en la palabra, pero no lo voy a mencionar de manera repetitiva. Es otro título que también se, se aplica solamente a una persona, y en este caso a la persona del Padre, ¿sí? Que hace la diferencia entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Entonces vamos a estar hablando acerca de este título que aparece varias veces en la Biblia, pero en lugares muy específicos, y vamos a centrarnos en uno de esos libros solamente. Antes de comenzar, bueno, vamos a saludar un poco a aquellos que están comentando. Gracias por estar ahí del otro lado. Ana Ruth pone muy buenos días, mi querido amigo. Dios te bendiga, hermana. Gracias por estar ahí del otro lado. Cefe Cres pone qué bendición escucharlo, hermano. Paz y bendiciones. Un fuerte abrazo, hermano. Dios te bendiga. Que la paz del cielo esté con todos ustedes. Eisenhower Moreno me pone hola, hermano. Saludos, bendiciones. Gracias también por estar ahí del otro lado. Bueno, cada tanto, si veo más comentarios, los voy a ir mencionando. Em, Eduardo Comba, Dios te bendiga, hermano, gracias por estar ahí. Vamos a estar hablando hoy acerca de otro título, aparte del título Dios Altísimo, que ya se ha demostrado, ya se ha presentado claramente que se aplica solamente al Padre. A Jesús se lo llama el Hijo del Dios Altísimo, así se lo llama Jesús. Esta declaración no solamente la dijo un ángel bueno cuando le anunció a María que iban a ser Cristo, que le dijo que iba a ser llamado Hijo del Dios Altísimo, sino que también esta declaración la hicieron los ángeles malos. Y es muy interesante que la hagan los ángeles malos, o sea, los endemoniados, ¿no? Que tenían espíritus malos. Es muy interesante que hagan esta declaración. ¿Por qué? Porque le dijeron, ¿no? ¿Qué quieres con nosotros? Yo sé quién eres, Hijo del Dios Altísimo. Le dijeron eso. ¿Por qué? Porque evidentemente los espíritus malos habían sido ángeles antes de caer y conocían la jerarquía celestial. Conocían que había un Dios Altísimo, que era el Padre, y que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Y de hecho la rebelión de Lucifer comenzó justamente porque no quiso reconocer la autoridad del Hijo del Dios Altísimo. Él dijo, ¿cómo puede ser que el Hijo tenga que ser adorado por todos los ángeles y yo que soy prácticamente igual al Hijo no me adoran a mí, ¿no? ¿Cómo puede ser que el Padre emprenda la obra de la creación solamente con su Hijo
cuando yo podría estar también en la obra de la creación. Pero cuando Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás tuvo celos de Jesús. Así comenzó el conflicto entre el bien y el mal en el cielo, ¿no? Así que muy interesante eso. Ya establecimos que Dios Altísimo solamente se le llama al Padre, pero hoy vamos a hablar de otro título que solamente se aplica al Padre y lo vamos a mostrar con la Biblia, con todos los textos. Saludos, Luis, Dios te bendiga, Luis Mancilla, Serena Escamilla, bendiciones desde Monterrey, México. Gracias, hermana, por estar ahí del otro lado. Fuerte abrazo. Saludo a la familia. Lalo Andrés pone Dios le bendiga. Gracias, hermano, por estar ahí. Y bueno, ¿cuál es el título? ¿Cuál es el nombre que solamente se aplica al Padre? No es que son dos palabras en realidad. Estas dos palabras por separado aparecen varias veces en la Biblia, no tantas como nosotros pensamos, pero aparecen varias veces en la Biblia. Una es la palabra Dios, que ya vimos que se aplica tanto al Hijo como a los ángeles, como a los seres creados, ¿sí? Ya sean los seres humanos o los ángeles, se le aplica la palabra Dios. Pero esa palabra Dios, por un lado, y la otra palabra que acá lo están poniendo en los comentarios, Diego José Sánchez me pone el Todopoderoso. Amén. La otra palabra es Todopoderoso, pero no es que es esa palabra sola, porque esa palabra sola se puede aplicar a Cristo. O sea, se puede aplicar a Cristo por deducción. ¿Por qué? Porque a Cristo se lo representa como un cordero con 7 ojos y 7 cuernos en Apocalipsis, en uno de los textos que vamos a leer hoy. Y esos 7 cuernos, si los cuernos son poderes y el 7 habla de plenitud o de algo completo, Cristo se le puede llamar todopoderoso también, ¿sí? Y se le puede llamar Señor Todopoderoso. Pero las dos palabras juntas, Dios por un lado y Todopoderoso del otro, esas dos palabras unidas, solamente se aplican al Padre, y lo vamos a ver ahora. Estas expresiones aparecen, esta expresión así de las dos palabras unidas solamente aparece en Génesis capítulo 17, versículo 1, cuando Dios se le aparece a Abraham, aparece ahí esa expresión, y después la expresión todopoderoso aparece varias veces en el libro de Ruth, aparece varias veces en el libro de Job, pero la expresión Dios por un lado y Todopoderoso por el otro, o sea, pero las dos palabras unidas aparecen solamente o más extensamente, aparte del libro de Génesis, en Apocalipsis. O sea que solamente en Génesis y solamente en Apocalipsis aparecen esas dos palabras unidas. En Génesis 17.1 y el otro caso es el libro de Apocalipsis que aparece varias veces. Pero ¿qué tiene de interesante el libro de Apocalipsis? Que como el libro de Apocalipsis es la revelación, o sea, revelación significa correr el velo, mostrar lo que hay detrás. El libro de Apocalipsis muestra lo que hay detrás y muestra la personalidad individual del Padre y el Hijo y muestra a quién le corresponde ese título, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a leer hoy, eso es lo que vamos a ver hoy y espero que sea de bendición para todos ustedes. Em, Juan Sartor me escribe, dice saludos hermanos desde Mar Chiquita, dice bueno, qué bueno los subtítulos, no sabía que había subtítulos. Alex Nilo Celada dice saludos desde Chile, gracias hermano. Y bueno, vamos a arrancar entonces con los versículos bíblicos, pero yo voy a arrancar con un texto que siempre es malinterpretado, que siempre es confundido, y vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 1, en la primera vez que aparece en el libro de Apocalipsis esta expresión, la expresión todopoderoso sola, ¿sí? Pero vamos a verlo y vamos a ver que muchas veces se confunde este pasaje y se le aplica a Cristo cuando el contexto nos dice que no es a Cristo a quien se le aplica esta expresión. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice así: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Este primer versículo nos dice que hay una persona, hay un ser, que él dice acerca de sí mismo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Es verdad que Cristo también se llama a sí mismo el alfa y la omega, en los versículos siguientes cuando se le aparece a Juan, pero también
acá se le menciona como el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y es verdad también que Cristo va a venir a la tierra, porque Cristo va a venir por segunda vez a esta tierra. Entonces muchos leen y dicen, bueno, como dice el Alfa y la Omega, y como dice el que es, el que era y el que ha de venir, entonces este que está acá es Cristo. O sea, se está refiriendo a Cristo y no al Padre. Porque cuando nosotros entendemos la personalidad individual del Padre y el Hijo, obviamente cuando queremos identificar a cada uno, cuando identificamos a uno, descartamos al otro. Es verdad que el Padre y el Hijo comparten el mismo carácter, el mismo propósito, la misma naturaleza, ¿sí? Y que se podrían aplicar las palabras de uno al otro. Pero en este caso hay un error porque se ignora el contexto. Esta expresión, el que es, el que era y el que ha de venir, no es ni más ni menos que el parafraseo, o la paráfrasis del nombre sagrado de Dios que aparece en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento no aparece el tetragrama, ¿sí? El Yod Hei Vav Hei, ¿sí? O Jehová, no aparece en el Nuevo Testamento, aparece el término Señor, que es un título que aparece como curios en el Nuevo Testamento, que reemplaza o que viene a sustituir, porque obviamente todas las expresiones del Nuevo Testamento son tomadas de la Biblia Septuaginta, que era la versión más popular, que era una Biblia en griego, y por lo tanto no aparece el Jehová del Antiguo Testamento. Pero el nombre Jehová, cuando es dado a Moisés en la zarza ardiente, Dios explica ese nombre diciendo, yo soy el que soy. Así lo dice, ¿sí? Y Jesús muchas veces utiliza esta expresión, yo soy el que soy, pero acá aparece, en vez de decir yo soy el que soy, dice el que es, el que era y el que ha de venir. Son diferentes tiempos verbales de la misma palabra que es la existencia, del verbo ser, ¿sí? Esto tiene que ver con el nombre de Dios. ¿Y qué ha de venir? ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, no va a venir solo, sino que va a venir, dice, en la gloria de su Padre y en la gloria de los santos ángeles. O sea que el Padre va a venir también. Entonces, es apresurada la conclusión que atribuye este versículo a la identidad exclusiva del Hijo. Vamos a ver ahora que en realidad esto se está refiriendo al Padre. Cuando Jesús dice, perdón, cuando la Biblia dice, eh, el que es, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, no se está refiriendo al Hijo, sino que está refiriendo al Padre y lo vamos a ver en el contexto. Si vamos al versículo 4 de Apocalipsis 1, fíjense lo que dice. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea a vosotros y paz. Escuchen, del que es, del que era y el que ha de venir, ahí está mencionando a una persona, hay uno que dice el que es, el que era, el que ha de venir, ese es uno, dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono, hay 7 espíritus que están delante del trono, o sea, la salutación va de parte del que es, el que era, el que ha de venir, que evidentemente está sentado en el trono, de los 7 espíritus que están delante del trono, pero de alguien más. Versículo 5. Y de Jesucristo. ¡Wow! ¿Qué pasó acá? Si el que es y el que era y el que ha de venir era Jesucristo, ¿cómo puede ser que acá ahora lo mencione a Jesucristo aparte? Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Qué interesante, ¿sí? A Él sea gloria y el poder para siempre jamás. Amén. ¿Sí? O sea, fíjense, cuando se hace la salutación y se habla individualmente de cada persona, se habla del que es el que era el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante del trono y de Jesucristo, que nos rescató con su sangre para Dios, que es su Padre. O sea, esto es bien claro. El que es y el que era, el que ha de venir del versículo 8, llamado Todopoderoso, es el Padre, porque se lo menciona de manera individual. Dice que está en su trono y que tiene 7 espíritus que están delante del trono. Y aparte se lo menciona a Jesucristo. Y vamos a ver que en el libro de Apocalipsis siempre es así. No siempre con la palabra Jesucristo, pero sí con otros títulos como por ejemplo el Cordero. O sea que acá tenemos el primer punto de partida de que se le llama todopoderoso al Padre acá, pero no están las dos palabras, Dios
¿sí? Por un lado, y todopoderoso por el otro. Vamos a avanzar y vamos a ver esto porque se mencionaba, ¿no? Al que estaba sentado en el trono y a los 7 espíritus que están delante de él, y esto lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 4, ¿sí? Vamos a, vamos a leer el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Antes de leer, voy a ir mencionando algunos saludos. Aide Galicia, desde México, nos saluda. Muchas gracias, hermana, por estar ahí del otro lado. María Luján Petrucci dice: hola Emma, bendiciones, muy interesantes tus comentarios. Ahora estoy engripada, te pido oración por mí. Gracias por tus preciosos comentarios. Gracias, hermana, por comentar. Y bueno, que el Señor te dé sanidad en el nombre de Jesús en esta hora. Oramos también por todos los enfermos y todos los que están pasando necesidad. Ese es nuestro trabajo como cristianos, orar los unos por los otros, ayudar a los que están pasando necesidad. Así que nuestras oraciones con vos, hermana, y nuestro corazón contigo, que el Señor te dé pronta recuperación. Eh, Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 4, ¿sí? Y vamos a ver la escena ahora completa y vamos a ver a todos los personajes que aparecen acá, todas las personas que aparecen acá, y vamos a ver que están claramente identificadas y vamos a ver a quién se atribuye este título, ¿sí? Que es exclusivo, ¿sí? Que es solamente dirigido a una persona y que demarca también esta idea de que la Biblia habla acerca de un solo Dios. Cuando la Biblia habla acerca de un solo Dios, no es que está hablando acerca de un Dios compuesto por todos aquellos que tengan el título de Dios, sino que se está refiriendo a una sola persona que es la que está por encima de todos y que tiene títulos exclusivos. Déjenme un momentito que nuevamente estoy recibiendo acá notificaciones. Ahí está. Ok. Así que bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 4. Vamos a leer el versículo 2 y fíjense cómo dice el apóstol Juan la visión del santuario celestial, la visión del trono de Dios y cómo lo describe él. Dice: al instante estaba yo en el espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado sobre el trono. ¿Sí? ¿Cuántos habían sentado sobre el trono? Había uno sentado sobre el trono, y el que estaba sentado era al parecer semejante al jaspe y a la piedra de sardonia, y había alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto a la esmeralda. O sea, había solamente uno que estaba sobre el trono y tenía un aspecto de gloria, ¿sí? Un aspecto brillante. Y dice, el verso 4, alrededor del trono había 24 sillas y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados vestidos de ropas blancas y tenían sobre su cabeza coronas de oro. Y del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Acuérdense que en Apocalipsis 1 la salutación empezaba así, ¿no? Que la gracia a ustedes de parte de quién, del que está sentado en el trono, o sea, del que es, el que era, el que ha de venir, de, de, de esa persona, de los 7 espíritus que están delante del trono, y después mencionaba y Jesucristo, quien nos lavó con su sangre. O sea que acá vemos al que está sentado en el trono, ¿sí? Y dice en el versículo 6, delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser viviente era semejante a un becerro, y el tercer ser viviente tenía la cara como de hombre, y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no reposaban día y noche diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era el que es y el que ha de venir. Bueno, esta visión que nosotros tenemos acá de estos seres vivientes, con apariencia muy llamativa, con una apariencia bastante difícil de imaginar, ¿sí? Y todas las representaciones humanas que hay acerca de esto terminan siendo monstruosas, ¿sí? Y a veces nos espanta ver esto, pero evidentemente está limitado a la descripción de Juan. Pero es la misma visión que aparece en Ezequiel capítulo 1. Si ustedes van a Ezequiel capítulo 1, ustedes van a ver ahí la visión del trono de Dios, este mismo trono, y los mismos seres vivientes que alaban a Dios, ¿sí? Y el trono tiene ruedas y tiene la forma de un carro, y bueno, hay una serie de descripciones que hay en Ezequiel capítulo 1, pero es la misma visión. Y siempre hablamos, hermanos, de que estamos hablando
de una visión, ¿sí? Porque en realidad a ese Dios no se lo puede ver, no se lo puede ver, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces dice, em, dice en el versículo 9, perdón, el versículo 8 menciona que a este que estaba sentado en el trono se lo llama con ese título, ¿sí? Santo, santo, santo va dirigido a una persona que está sentada en el trono. Esto también es interesante aclarar porque mucha gente piensa que la expresión santo, santo, santo se refiere a tres personas, pero vemos que acá había una persona, ¿sí? Había una persona en el trono y a él va dirigida esta adoración de santo, 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 ¿sí? Y se lo llama así Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea que esto se está refiriendo al Padre, se está refiriendo a una persona. Y dice en el versículo 9, cuando aquellos seres vivientes dan gloria y honra y gracia al que está sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive para siempre jamás y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, escuchen esto, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu placer existen y fueron creadas. Muchas cosas realmente interesantes que hay acá, ¿sí? Se lo llama al que vive para siempre, el que es, el que era, el que ha de venir. Estos son referencias claras al nombre sagrado de Dios, Jehová o Jehová, ¿sí? Que tiene que ver con la existencia, así como se le fue presentado a Moisés en Éxodo capítulo 3. Diles que yo soy el que soy, te ha enviado, el que vive, el que existe por sí mismo, y también dice que Él es digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él creó todas las cosas y por su parecer existen, ¿sí? Ahora, la visión no termina ahí porque la salutación inicial mencionaba a tres individuos, en realidad al Padre que estaba sentado en el trono, a los 7 espíritus de Dios, ¿sí? Son espíritus ministradores, como dice Hebreos capítulo 1, pero también mencionaba a Jesucristo, el que nos limpió con su sangre, ¿sí? Se mencionaban a los tres, ¿sí? Pero en el capítulo 5 vamos a ver que aparece justamente Cristo en la forma de un cordero. Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte proclamando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Escuchen esto. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? La raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra. Él vino, tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién es el Cordero? El Cordero es Jesucristo que nos redimió con su sangre, como lo menciona en Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? El que está sentado en el trono es el Padre, no hay ninguna duda. O sea, si hay alguna otra teoría, pásenmela, pero es imposible no interpretar que el que está sentado en el trono es el Padre, que los 7 espíritus de Dios son espíritus ministradores y que Jesús es el Cordero inmolado que aparece para tomar de la mano derecha del que está sentado en el trono el libro para leerlo y que Él fue inmolado. ¿Qué cantan los 24 ancianos? Dice que ellos empezaron a cantar, dice, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, estoy en el versículo 9, dice, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y fíjense, nos has redimido para Dios, para Dios.
O sea, a Cristo le dicen que Él es digno porque murió y los redimió para Dios. ¿Quién es Dios? El que está sentado en el trono. Dice, de todo linaje, lengua y pueblo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. O sea, Cristo hizo, aparte de la humanidad, reyes y sacerdotes para reinar junto con nuestro Dios. O sea que acá está claramente definido, hermano. Acá tenemos al Padre sentado en el trono y a Cristo que es el Cordero inmolado. Entonces dice en el versículo 12, eh, perdón, en el versículo 11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Sí? Fíjense qué interesante, ¿no? El cielo tiene que aclarar que Cristo es digno de adoración de la misma manera que el Padre. ¿Por qué tiene que aclarar eso? ¿Por qué tiene que aclarar eso? Porque el conflicto en el cielo comenzó con la duda de si Cristo era digno de recibir adoración igual que el Padre. Así comenzó el conflicto en el cielo. Así comenzó la rebelión de Lucifer. Así comenzó la acusación. ¿Sí? Cuando Satanás, descontento con su lugar, acusó a Cristo de no ser digno de adoración y ahora todo el cielo va a reconocer que Cristo es digno de adoración. Entonces dice el versículo 12, eh, que Él es digno de recibir adoración, y el versículo 13 dice, oía otra criatura que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, que está en el mar y todas las cosas que en ellos hay, diciendo, el que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los cuatro seres vivientes decían, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive para siempre jamás. Así que acá tenemos la adoración celestial que va dirigida al Padre y al Hijo, y reivindicando la autoridad de Cristo como digno de adoración porque Él fue muerto por nuestros pecados. Eh, Mónica Martínez Lima, gracias hermana por estar del otro lado, gracias por acompañar, dice gracias hermanito por compartir su entendimiento, Dios Padre y su Hijo Jesucristo le resguarden, amén hermana, gracias. Lubdim de León dice, cuando dice, porque tú creaste todas las cosas, se refiere a Cristo porque Él hizo todo. Bueno, sí, el Padre creó por medio de Cristo. En realidad, cuando están adorando en los versículos anteriores, cuando están adorando se están refiriendo al que está sentado en el trono. ¿Sí? Eso es lo que leímos hace un ratito. Ahí se están refiriendo al Padre. A él le dicen, tú eres digno de adoración porque tú creaste. Y después cuando se refieren a Cristo, dice, tú eres digno de adoración porque tú fuiste inmolado. ¿Sí? Entonces, si bien el Padre creó todo, pero lo creó por medio de Cristo. Pero no es que se están refiriendo a Cristo en primera instancia. Se están refiriendo al Padre que creó por medio de Cristo. Eh, Marisa López dice, Dios te bendiga siempre. Gracias, amor, por estar ahí. Te mando un beso. Pedro Rabanal dice, amén. Alejandra Martínez dice, interesante que dice la raíz de David y no de la raíz de David. Cristo es la raíz. Ah, bueno, amén. Sí, no había notado la diferencia, sí, pero entiendo sí que también, digamos, venía de ese linaje, ¿no? Del linaje de la casa real de David. Neo Rivers dice, Hebreos 1:2 es claro, el Padre hizo todo por medio de su Hijo, no dice que el Padre lo hizo solo o el Hijo lo hizo solo. Exactamente. O sea, la Biblia es clara en ese sentido de que hay un Dios creador que no lo hizo solo, sino que Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre, y creó por medio de Cristo todas las cosas, ¿sí? Pero ese Dios creador del que habla la Biblia se refiere en primera instancia al Padre, que por medio de su Hijo creó todas las cosas. Y sin Cristo nada de lo que hubiera sido, perdón, nada de lo que hubiera sido hecho se hubiese hecho, ¿sí? Eso lo dice bien claro la Biblia, pero todo fue creado por medio de Cristo. Bueno, Reinaldo Vallejo me pone muy bueno el tema y la satisfacción de verte. Un abrazo grande, bendiciones, gracias viejito por estar ahí. Mi papá que me está acompañando hoy, la verdad es que una grata sorpresa. Así que vemos, hermanos, gracias a todos por los comentarios. Si aparecen más comentarios, después los voy a seguir leyendo. Pero bueno, vemos, hermanos, que Apocalipsis
presenta bien claras las cosas. Uno que está sentado en el trono, que es el Padre, están los 7 espíritus de Dios, están los 24 ancianos, pero aparece, o sea, cuando aparece este rollo en la mano del Padre, que nadie lo puede leer, obviamente ante la justicia de Dios, que ese rollo, bueno, hay diferentes interpretaciones sobre lo que hay escrito, pero sea lo que fuera, era acusador en contra de Juan y sus pecados, porque la justicia de Dios eh, nos destruye, ¿sí? Nos condena. Entonces Juan se pone a llorar y dice, no hay nadie digno, no hay nadie que se pueda acercar al trono, y en eso aparece como en una escena heroica y triunfal el Cordero de Dios, que es el único digno de tomar el rollo. Es el único digno de acercarse a la justicia del Padre e interceder por el hombre, ¿sí? Y en esa dignidad es reconocido por todo el cielo que Cristo es digno de ser adorado igual que su Padre, ¿sí? Entonces hasta acá tenemos en el versículo 13, el versículo final dice, oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que en ellos hay, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por siempre jamás, por siempre jamás. O sea, ¿a cuántos hay que adorar? ¿A cuántas personas hay que adorar? O sea, todo el cielo, todos los que están en el cielo y en la tierra, todo el universo, tarde o temprano, va a rendir homenaje al que está sentado en el trono y al Cordero, ¿sí? Como el Padre lo presenta, ¿no? Nadie puede adorar al Padre si no reconoce al Hijo. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Y esto va a ser reconocido de manera universal. Pero bueno, acá tenemos en estos versículos que a quien se le llama de esta manera, con este título especial, aparte del título Dios Altísimo, está este otro título de Dios, junto con la palabra Todopoderoso, que se aplica exclusivamente al Padre, ¿sí? Aunque Cristo también se le llama Dios, también se le puede llamar Todopoderoso, pero no estas dos palabras combinadas aplicadas a Cristo. ¿Cuántas veces más aparece en el libro de Apocalipsis eh, esta expresión? Aparece en el capítulo, eh, en el capítulo 11 de Apocalipsis, ¿sí? Esto aparece en el versículo 17 y habla de los 24 ancianos también. Dice en el versículo 16, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Nuevamente, el que está sentado en el trono es Dios, diciendo, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y alguno podría decir, bueno, en realidad ese Dios involucra al Padre y al Hijo. ¿Sí? El que está en el trono podrían ser los dos a la vez, los dos en uno, ¿sí? O tres en uno, o cuantos querramos en uno. Pero si nosotros vamos al versículo 15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. ¿Sí? Y en el versículo 17 le dice, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, porque el que eras, el que, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y fíjense, ¿quién fue el que tomó el poder y el que reinó? El versículo 15, los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Quién es ese Señor? Ese Señor es el Padre, o sea, la expresión Dios Todopoderoso se aplica al Padre, ¿sí? Que es el que tomó el reino de todo el mundo. Y de hecho, esto lo pueden leer claramente en 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios 15, ahí se explica que Dios puso todas las cosas debajo de los pies de Cristo, pero va a llegar el momento en que Cristo mismo se va a sujetar a aquel que sujetó a él todas las cosas, es decir, a su Padre, para que Dios sea todo en todos. O sea, Dios va a estar por encima de todo. Todos los reinos de la tierra serán sujetados al Padre, quien fue primeramente quien sujetó a Cristo todas las cosas y todos los reinos de la tierra. Así que acá vemos nuevamente la expresión, ese título, otra vez aparece en el capítulo 15, ¿sí? En el versículo 3 aparece este mismo título,
aplicado también al Padre. Aparece en el capítulo 16, en los versículos 5 al 7, ¿sí? Dice, en el capítulo 16, versículos 5 al 7, dice, oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, que eras y que eras, que eres y que eras y serás, porque has juzgado así, por cuanto ellos derramaron sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, ¿sí? O sea, nuevamente acá se lo llama al Padre, Dios Todopoderoso. En el versículo 13 y 14 también se lo llama así. En realidad se habla acerca de que los tres espíritus inmundos salen a reunir a los reinos de la tierra. Dice, son espíritus de demonio haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, el día en que el Padre va a ser manifestado, ¿sí? Abiertamente ante el mundo. Ustedes saben que todas las manifestaciones de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, fueron a través de Cristo, a través de su Hijo. Obviamente, este Cristo, este Hijo, vela la gloria divina. Por lo tanto, cada manifestación de Dios que se hacía a través de un velo. Cuando aparecía la gloria de Dios sobre el monte Sinaí, había nubes que tapaban para que el pueblo no muriese. ¿Sí? Cuando estaba en el lugar santísimo, el incienso tapaba esa gloria que estaba sobre el propiciatorio para que el sacerdote no muriese. Si el sacerdote no confesaba sus pecados antes de entrar, podía morir. Entonces siempre la gloria de Dios se manifestó a través de un velo. Y cuando se manifestó nuevamente la gloria a través de Cristo, lo hizo a través de un velo de carne. Es decir, su cuerpo humano, su naturaleza humana, velaba la gloria de Dios hasta cierto punto, porque habían veces en que se veía la gloria del unigénito Hijo de Dios. Esto lo dice la sierva del Señor. Una de esas veces, por ejemplo, fue cuando quisieron arrestar a Cristo y cayeron al piso, ¿sí? Entonces los sacerdotes también vieron la gloria de Dios en Cristo. Se dejaba fulgurar esa gloria a través de su humanidad. Su divinidad resplandecía a través de su humanidad. Pero siempre las manifestaciones de Dios han sido a través de un velo, a través, a través de algo que cortara esa gloria. Cuando Moisés le pidió ver la gloria a Dios, en Éxodo 33, Dios le dijo, métete en la hendidura de la peña. Había un velo. Dios puso su mano y pasó sobre él su gloria, que era su misericordia y su amor. ¿Por qué? Porque si no iba a morir. Entonces, siempre la gloria de Dios fue velada, pero cuando Cristo se manifieste por segunda vez, va a venir en la gloria de su Padre. Y por lo tanto, ¿qué va a ser la gloria de su Padre para con el ser humano pecador? Que no haya confesado sus pecados y que no se haya escondido en la roca que es Cristo Jesús. Va a ser fuego consumidor. O sea, la Biblia lo presenta de manera bien clara eso, ¿sí? Entonces, ese es el gran día del Dios Todopoderoso, ¿sí? Que Malaquías dice que los malos van a ser como estopa. Vamos a avanzar. Aparece otra vez este nombre, este título, en Apocalipsis capítulo 19, ¿sí? En el versículo 15, hablando acerca de Cristo. Cristo es llamado el verbo de Dios como aparece en Juan capítulo 1, ¿sí? Pero dice en el versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, Jesús es llamado, el nombre que él tiene, el nombre de él, es el verbo de Dios. Pero él viene a pisar el lagar de la ira del Dios Todopoderoso, porque es el día de la ira del Dios Todopoderoso, como lo leímos anteriormente. Estas son las veces que aparece esta expresión en el libro de Apocalipsis, pero hay una última que concuerda con todo lo que hemos leído y que deja bien claro, porque esto ya ni siquiera se refiere en el contexto del pecado, sino ya después de la destrucción del pecado, ¿sí? Esto está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 y 23, y acá se vuelve a utilizar esta expresión y vamos a ver que claramente se refiere a una persona, no a un conjunto de personas, sino a una persona que es la persona del Padre, a quien la Biblia también llama el Dios Altísimo, ¿sí? Y esto aparece en Apocalipsis capítulo 21, versículo 22 y versículo 23, y dice así:
hablando acerca de la santa ciudad de la Nueva Jerusalén. No vi templo en ella porque el Señor, Dios Todopoderoso, y el Cordero son el templo de ella. Gloria a Dios, hermano. ¿A quién están llamando? ¿A quién llama la Biblia el Señor Dios Todopoderoso? Al Padre, ¿sí? Tanto el Padre como el Hijo, ellos van a ser el templo de la ciudad. Dice, lo leo de vuelta, no vi templo en ella porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba y el Cordero es su luz. Nuevamente, Dios y el Cordero, el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero. O sea, está hablando exactamente de dos personas, que una es el Padre y la otra es el Hijo. Entonces podemos ver, hermanos, que bíblicamente esta expresión es exclusiva para el Padre, para el Padre. Por eso cuando la Biblia habla acerca de un solo Dios, no está hablando de un conjunto de personas que forman a Dios, está hablando de una persona, de un Dios personal. Y tenemos forma de comprobarlo, tanto con el título Dios Altísimo aplicado al Padre, como este otro título que también va aplicado al Padre. Pero antes de terminar, yo quisiera compartir un par de citas de la sierva del Señor. Tengo, a ver si tengo un par de comentarios más. Ah, sí, tengo varios comentarios. Tengo varios comentarios por acá. Eh, Lubdim de León, bueno, hablando acerca de que Cristo es el creador, dice, todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo cuanto existe fue hecho sin Él. Sí, es que justamente, o sea, por Él fueron hechas, es por medio de Él, y sin Él no fueron hechas. Es decir, todo fue hecho por medio de Cristo y para Cristo. ¿Quién fue el que creó por medio de Cristo? El Padre, ¿sí? Cuando la Biblia habla de el Dios creador, se está refiriendo al Padre. Ahora, ese Dios creador no estaba solo en su obra de creación. Yo estoy citando prácticamente literalmente las palabras de Elena G. White de Patriarcas y Profetas capítulo 1. Cuando vos lees ahí, Patriarcas y Profetas dice que el Dios creador, el Dios del universo, no estaba solo en su obra benéfica, tenía un compañero, uno que podía participar con él en la obra de la creación. ¿Quién era? Su hijo. Pero Elena G. White llama al Dios creador al Padre, ¿sí? Entonces, bueno, eso es con respecto al comentario. Eh, bueno, acá yo estoy teniendo algunos mensajes que no sé de dónde son, pero bueno. Eh, bueno, Neo deja un comentario, un link. Eh, Diego José Sánchez dice, todas las cosas a través de él, un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él, exactamente. Está citando 1 Corintios 8:6, que dice, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, ¿sí? Él es el Dios creador, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. Cristo es por medio del cual fueron creadas todas las cosas. Esto está en 1 Corintios 8:6. Ludim de León dice, pero el Todopoderoso aquí es Cristo porque eres antes de su encarnación. Luego dice que eras, hablando de su muerte, y luego dice que has asumido tu inmenso poder hablando de su resurrección. Bueno, eso no lo dice. O sea, hemos visto claramente que Apocalipsis 1 en el contexto menciona al que es el que era el que ha de venir y después menciona y a Jesucristo. No puedo hacer nada con respecto a eso, ¿sí? Entonces eso está claro ahí. Luis Mancilla dice, hace referencia a dos personas y no a tres. Bueno, gracias por los comentarios, gracias a todos por comentar. Por último, quiero compartir con ustedes un par de citas del Espíritu de Profecía y que me parecen importantes, ¿sí? Porque tienen que ver con este título de dos palabras, de dos palabras. Dios por un lado, Todopoderoso por el otro, esas dos palabras. Y fíjense lo que dice la sierva del Señor porque me llamó mucho la atención. De hecho, esta cita fue el disparador para buscar todos los versículos de la Biblia que mencionaban esto, para ver la importancia que tenía, ¿no? Cuando leí esta cita me llamó mucho la atención. Esta cita primera es de Consejos para la Iglesia, página 456,
párrafo 1, Consejos para la Iglesia, página 456, párrafo 1. Y dice así: vi que el santo nombre de Dios debería usarse con reverencia y temor. Las palabras, escuchen esto, las palabras Dios y Todopoderoso son expresadas juntas y empleadas por algunos en oración de una manera descuidada y negligente, que le desagrada. Los tales no comprenden a Dios ni a la verdad, pues si la comprendieran no hablarían con tanta irreverencia del Dios grande y temible, que pronto los ha de juzgar en el día postrero. Dijo el ángel, escuchen esto, dijo el ángel, no las unáis, las dos palabras, no las unáis, porque terrible es su nombre. Los que se dan cuenta de la grandeza y la majestad de Dios pronunciarán su nombre con santa reverencia. O sea, el ángel dice, según la mensajera del Señor, que estas dos palabras, Dios por un lado y Todopoderoso, no deben ser unidas y tomadas con irreverencia, porque están hablando del Dios temible que nos ha de juzgar. Es interesante que esas dos palabras unidas solamente están en Génesis y en Apocalipsis. Solamente en Génesis y en Apocalipsis. Después separadas están en otras partes de la Biblia, pero unidas están solamente en Génesis y en Apocalipsis. Eso es muy interesante. Ella dice que no deben ser pronunciadas de manera irreverente, que mucha gente toma esas dos palabras, las une y hablan de manera irreverente. No debe ser así. Y escuchen lo que dicen. No las unáis porque terrible es su nombre. Los que se dan cuenta de la grandeza y la majestad de Dios pronunciarán su nombre con santa reverencia. Y escuchen lo que va a decir ahora. Él mora en luz inaccesible. Ningún hombre puede verle y vivir. ¡Guau, hermanos! Gloria a Dios. ¿De quién está hablando Elena G. de White cuando usa estas dos palabras juntas? ¿De quién está hablando? Del que habita en luz inaccesible, a cual ningún hombre puede ver. Juan capítulo 1, creo que es el versículo 14 al 18, dice, a Dios nunca nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Cuando la Biblia dice eso, dice que al Padre nadie le vio nunca y que todo lo que vemos lo vemos a través del velo de su Hijo. Su Hijo es el que representó al Padre siempre. Y Elena G. White dice que estas dos palabras se refieren al Dios que habita en luz inaccesible. Y cita 1 de Timoteo 6:16. Esto es terrible. Vi que estas cosas tendrán que ser comprendidas antes de que la iglesia pueda prosperar. Consejos para la iglesia, página 456, párrafo 1. Es terrible. La verdad es que a mí me cuesta bastante hacer este tema por lo que implica la reverencia hacia ese nombre. Vamos con la segunda cita. Elena G. White muchas veces usa la expresión todopoderoso para referirse a Cristo, ¿sí? Porque eso está correcto. ¿Sí? También Dios para referirse a Cristo, porque obviamente Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Y él es la manera en que nos acercamos a Dios. Pero miren, esta otra cita está en Exaltada Jesús, página 229, párrafo 3. Exaltada Jesús, página 229, párrafo 3. Y dice lo siguiente, no hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. O sea, la encarnación de Cristo es un misterio y no lo podemos explicar. Con todo, sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres. Y escuchen lo que va a decir ahora. El hombre, Cristo Jesús, no era el Señor Dios Todopoderoso. Así lo dice, hermanos. Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, Cristo y el Padre son uno. O sea, no es que el Padre bajó a la tierra, no es que el Dios que habita en luz inaccesible se hizo hombre, no es que el Padre bajó a la tierra, el Padre envió a su Hijo, y como el Padre y su Hijo son uno, Cristo representaba perfectamente el carácter del Padre, Cristo representaba perfectamente su justicia y su misericordia. Entonces, dice,
El hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, Cristo y el Padre son uno. La deidad no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario. Sin embargo, no es menos cierto que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante. En una de las citas que hemos leído, que era Consejos para la Iglesia, 456, párrafo 1, ella dice que esta expresión de las dos palabras unidas se refiere a aquel que habita en luz inaccesible, es decir, al Padre, según dice 1 Timoteo 6:16, que es a quien va a manifestar Cristo cuando venga. Cuando Cristo venga, va a manifestar a aquel que habita en luz inaccesible y el único que tiene inmortalidad, así lo dice la Biblia. Ahora, en Exaltada Jesús, página 229, párrafo 3, Elena G. White dice que cuando Cristo estuvo en esta tierra, no es que Cristo era, lo voy a leer, el hombre Cristo Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso, sin embargo Cristo y el Padre son uno. O sea, Cristo no era ese Dios invisible que habitaba en luz inaccesible que bajó a la tierra, no era el Padre. Al Padre nunca nadie le vio jamás, pero era el unigénito Hijo, y el Padre y el Hijo comparten el mismo carácter, la misma naturaleza, por lo tanto él representaba a su Padre. Cuando Cristo dice, el que me ve a mí, ve al Padre, está refiriéndose a que Él es la imagen expresa del Padre. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Así que acá tenemos dos citas que confirman lo que dice el Apocalipsis. En realidad no es que estamos confirmando la Biblia con el espíritu de profecía, sino que muchas veces en el auditorio adventista, que es a quien quizá van dirigidas estas cuestiones, estos temas, muchas veces el auditorio adventista dice, sí, sí, Apocalipsis dice así, pero según tal interpretación es tal otra cosa, ¿sí? Pero acá se acaban los argumentos porque Elena G. White, en su interpretación, ese Dios todopoderoso es el Padre, es el que habita en luz inaccesible, y no era Cristo cuando estuvo acá en la tierra, no era Cristo. Cristo era el Hijo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo al mundo. Así que acá tenemos, hermanos, y ya para terminar, acá tenemos otro título que no lo vamos a mencionar así livianamente, vamos a hacer caso a lo que dice la sierva del Señor, no lo vamos a mencionar así livianamente, pero ya son dos títulos, uno es Dios Altísimo y este otro título, son dos títulos que se atribuyen solamente al Padre, que muestran que cuando la Biblia habla de un solo Dios, no está hablando de un solo Dios que es un conjunto de personas, está hablando de una sola persona que es el Padre de Cristo. Es a quien nosotros llamamos Dios el Padre. Ese es el único soberano que habita en luz inaccesible, a quien los ojos de los hombres no pueden ver porque morirían, pero que ha sido manifestado por medio de Cristo su Hijo. Bueno, tengo un par de comentarios más. Eh, Bueno, Neo Rivers dice, el único todopoderoso es el Padre y el Hijo es poderoso. Además, el Hijo no se resucitó solo, lo resucitó su Padre. Bueno, ahí yo creo que la palabra todopoderoso se puede aplicar al Hijo, no con la palabra Dios juntas, pero sí la palabra todopoderoso se puede aplicar al Hijo, porque el Padre le dio al Hijo tener vida en sí mismo y él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. O sea, yo en ese sentido no usaría esa expresión. Alex Nilo Celada dice, cita primera de Timoteo 1, 17 y 2.5, dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ahí se está refiriendo al Padre. Y en el 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ahí se refiere al Padre y al Hijo. María Luján Petrucci dice, que el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero te iluminen y llenen de sabiduría y que podamos compartir ese lugar tan hermoso donde ellos son el templo. Amén. Bueno, gracias hermana por el mensaje. Pedro Rabanal dice, el Padre le preparó un cuerpo a su Hijo. Y Alejandra Martínez dice, Jesús tiene la misma mente de Dios Padre. Bueno, muchas gracias a todos por los comentarios. Ya hemos llegado a la hora. Ustedes fíjense que así providencialmente casi todos los directos duran una hora. No me gustaría que duren mucho más que eso. Sepan todos que este video, Dios mediante, si queda grabado, lo vamos a estar poniendo en YouTube.
y lo vamos a estar poniendo en el canal de Telegram y también lo vamos a poner en audio. Sepan que en Telegram estoy poniendo todos estos temas largos con su copia en MP3 para aquellos que por ahí lo escuchan durante el trabajo. Dice, Alejandra dice, eh, Jesús al leer yo, que es el verbo de Dios, me resulta más fácil imaginar porque lo pienso como la lengua de Dios. Bueno, el tema es que la Biblia también dice que es el Hijo de Dios. Entonces, ahí ya, digamos, no sería parte del Dios, sino que sería su pariente, su unigénito, o sea, su hijo. Y también lo dice, ¿no? María Luján dice que el Señor tenga misericordia de nuestras ignorancias, ahora se entiende, perdón si uno se equivoca, amén. Bueno, esto lo dice con respecto a que a veces usamos ese nombre de manera liviana y bueno, bien nos viene este tema para poder tomar el nombre de Dios con reverencia cuando nos referimos a Él, ¿no? Así que bueno, hasta aquí el tema de hoy, espero que les haya sido de bendición, nos estaremos encontrando Dios mediante en alguna otra transmisión. Siempre acuérdense que pongo en mi Facebook unos minutos antes, hoy puse media hora antes, pero voy a tratar de poner siempre con tiempo para que ustedes puedan participar. Fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga.